Hola a todos, les damos una cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Resplandeciendo, donde aprenderemos de una manera entretenida de un nuevo personaje bíblico. Gracias por sintonizarse y que Dios les bendiga. Hola a todos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo programa. ¡Resplandeciendo! Y aquí estamos otra vez, vamos a comenzar con la segunda parte del tema que dejamos inconcluso la semana pasada, que era sobre Eliseo. Eliseo. Vamos a continuar hablando de él. Nos demoramos en este tema porque ya aprendimos la semana pasada que Eliseo, al despedirse de Elías, pidió una doble porción. Entonces significa que Eliseo hizo el doble de cosas que Elías, así que eran muchas para cubrirlas en un solo programa, así que ahora estamos con la segunda mitad, aquí bien interesante. Naomi tiene cosas. ¿Va a ser la última? La segunda parte, sí, vamos a tratar de hacerlo caer ahora en este programa, para el siguiente movernos a otro personaje. Así que, pero está bien interesante, este capítulo tiene de todo, cosas bien maravillosas y cosas bien tristes. Así que esta va a ser una montaña rusa de emociones. ¿Te acuerdas dónde quedamos la semana pasada? Cuando había una mamá. Oh, sí. ¿Te acuerdas? Con el hijo. Con el hijo, que el hijo había fallecido, pero la mamá, ¿te acuerdas? No se dio por vencida hasta que llevó al profeta y el profeta lo resucitó, ¿no es cierto? Ahí quedamos. Ahí quedó el capítulo de la semana pasada. Bueno, Eliseo se siguió moviendo. Acuerda que hablamos que Eliseo era un profeta que no se quedaba quieto mucho tiempo. Andaba siempre de un lugar al otro. Entonces se fue a Gilgal. Gilgal era el lugar donde estaba, ¿te acuerdas cuando cerca de Betel? Donde estaba la escuela de profetas. Que ¿te acuerdas cuando él se iba a despedir con Elías? Elías le dijo, ¿te quieres quedar aquí a cargo de estos profetas? Y Eliseo le dijo, no, yo te voy a seguir hasta el final. Bueno, ya Elías ya no estaba y Eliseo volvió a ese lugar. Y entonces había hambre en ese tiempo en la tierra. Entonces no había muchas cosas para comer y él le dijo a uno de los profetas, anda a ver, porque ahí había un lugar como un bosque. Anda a ver si encuentras por ahí frutas o algún vegetal que podamos juntar y hacer, como se llama en Chile, una olla común. Que es cuando hay tiempos de crisis. En Chile se acostumbra a eso, que todo el que tiene algo, que tiene papas, que tiene un poco de carne, que tiene fideo, lo que sea, todos lo llevan y lo juntan en un lugar, a veces de una plaza, a veces una casa, diferentes lugares, y de todo lo que se junta hacen una comida y la reparten para todos. No. Eso es lo mismo que estaba haciendo Eliseo. Mandó buscar lo que encontraran y dijeron, vamos a preparar una comida. Y entonces, bueno, trajeron como unas calabazas. Las calabazas son como las pumpkin, como el zapallo. Y lo comenzaron a cocer y todo. Y bueno, cuando estuvo ya hecho como el caldito, lo empezaron a comer, pero empezaron a sentirse mal. Porque resulta que esas calabazas no eran para comer, tenían como un veneno. Entonces comenzaron todos como a asfixiarse, a sentirse mal. Y entonces Eliseo, él era un hombre como de acción, po. Entonces vino y dijo, traigan harina. Y vino y le agregó harina al caldo y dijo, vuelvan a comer del caldo. Y volvieron a comer y se sintieron bien. Ese fue el siguiente milagro de Eliseo después de haber dejado a la tsunamita, después de haber resucitado al hijo de la tsunamita. Ese fue su siguiente milagro. Haber sanado a los hombres que estaban siendo como envenenados, digamos, por la comida. Eran como le llaman aquí, ¿tú viste los mushrooms? Como los hongos, que son así como, hay unos que son buenos, otros que son malos, unos que se pueden comer, otros que no. Lo mismo era como con estas calabazas, agarraron las equivocadas. Entonces ese fue como el siguiente milagro y ya todos comieron de eso. Pero estaban ahí y yo creo que igual tenían un poquito de hambre, porque era como caldo nomás. Y entonces apareció un muchacho de ahí que traía un saco como de semillas para sacar harina y traía 20 panes ya hechos, que él los venía a donar, que eran de su cosecha. Pero cuando llegó, vio que habían 100 profetas y él llevaba 20 pancitos.
No. Entonces se los llevó a Eliseo y le dijo, mira, traje esto, que todo lo que tenía, yo sé que están pasando hambre, pero vea usted a quién se los da, porque no alcanza para todos. Y Eliseo le dice, no, le dice, anda tú mismo y tú repártelo, que todos coman. Y entonces le dice, pero ¿cómo van a comer todos si nomás hay 20 panes, que los parto por 4? No, dijo, dale un pan a cada uno. Y él partió con su canastita con 20 pancitos, no muy convencido, y empezó a entregar, a entregar, a entregar. Al final todos comieron. ¿Te acuerdas que Jesús hizo una multiplicación de panes? Ujú. Bueno, el primero fue Eliseo. El primero que hizo la multiplicación de panes fue Eliseo. Todos comieron y hasta sobró. Ese fue el Wow. siguiente. 2 milagros en una noche. El siguiente, y con la misma gente. A él le gustaba hacer eso. Yo creo que Dios permitía que hubieran agarrado esas calabazas equivocadas que estaban envenenadas y que no trajera la suficiente cantidad de panes para multiplicarlos. Porque acuérdate que estábamos en un tiempo donde yo te dije que estaban estos profetas todavía muy debilitados, cansados, asustados, porque habían recibido una persecución de muchos años. Ellos vivían prácticamente escondidos. Entonces ellos necesitaban reafirmar su fe en que tenían un Dios real. Entonces por eso yo creo que Dios hacía que Eliseo hiciera un milagro tras otro, porque incluso me voy a saltar en uno más adelante, hay uno que le dicen a Eliseo, ¿sabes qué? Hay una donde nos juntamos ya, como estás tú aquí y hemos visto la mano de Dios, ha llegado más gente y ya no cabemos, como tienen como una casita donde ellos vivían y hacían como sus estudios bíblicos, pero ya no cabían, habían muchos. Entonces le dijeron, ¿qué te parece si bajamos al río? Y ahí cerca del río hay muchos árboles. Y traemos árboles y, ¿cómo se llama? Y los cortamos y sacamos la madera y agrandamos, hacemos la casa más grande para que estemos más cómodos. Oh, le dijo Eliseo, dijo, qué buena idea. Y le dicen, pero ven tú con nosotros para que nos ayudes. Bueno, dijo Eliseo y partió con ellos. La cosa es que estaban cortando los árboles y tú sabes que se ocupaban las hachas. ¿Sabes lo que son las hachas? Las axe. Oh. Entonces estaban cortando y estaban dándole. Y tú viste que la parte es como un palo y enfrente es la cosa de madera. O sea, no de madera, perdón, de metal, que es la que corta. Bueno, esa cosa se soltó y salió volando y se cayó en el río. ¿Y qué pasa con las cosas de metal en el agua? Rust. No, se Segundo. hunde, pues no pueden flotar porque es metal, es un material pesado. Entonces se fue al fondo del río. Y en ese tiempo esas herramientas eran carísimas, eran difíciles de conseguir. Entonces el que tenía el hacha dice, ¡ay, Señor! Le dice, se me hundió el hacha, dice. Y era prestada, ni siquiera era mía. Y entonces Eliseo va y le dice, ¿dónde se te cayó? Menos mal que el muchacho vio, le pudo señalar más o menos en el agua dónde estaba el hacha. ¿Y que el agua era muy hondo? Claro, pero era un río, el río Jordán. El río Jordán es un río larguísimo que recorre casi todo Israel y divide Israel con otros países, con Siria y con otros países. O sea, un río grande que hace como frontera. Entonces estaban ahí y se cayó el hacha ahí y entonces vino Eliseo, le agarró un pedazo de madera y lo tiró en donde el otro señor le señaló y eso hizo que él flotara. Salió a la superficie del hacha y lo tomó. Entonces digo, son milagros como que random, como que eso quizás no son como unas tremendas cosas, pero todas esas cosas reafirmaban, le daban como una dosis de energía, ¿me entiendes? A los profetas, para seguir trabajando, para seguir avanzando en ¿cómo se llama? En sus creencias y en predicar.
¿Me entiendes? Es fácil, es mejor predicar de alguien que tú has visto, que cómo ha actuado, a que te han contado. Estos profetas estaban experimentando en carne propia un milagro tras otro. Entonces entonces de ahí se fue Eliseo. La cosa es que, tú sabes, él andaba para allá y para acá, y de repente estaba ahí en Israel. Y Israel había sido, un tiempo atrás, invadida por los sirios, que están como en la frontera norte de Israel. Entonces, se habían llevado como secuestrado gente para que los tenían como esclavos de ellos, judíos, israelitas. Y entre ellas había una muchacha, que estamos hablando de una muchacha que tenía que haber tenido unos 13, 14 años, que la tomaron como esclava, y era la que atendía a la esposa del general del ejército. El general del ejército de los sirios se llamaba Naamán. Entonces, Naamán era un hombre súper valiente, Naomi, y que era súper inteligente, como buen estratega y todo, que hacía estrategias, y gracias a él habían ganado varias guerras. Pero Naamán tenía un secreto. Naamán tenía lepra, pero tenía una lepra que no la tenía en lugares que la gente no lo veía, entonces él no la había contado a nadie. Pero resulta que tú sabes que la lepra hace que la gente pierde la piel, y entonces va sangrando y quedan manchas de sangre en la ropa, sobre todo en la ropa interior, porque empiezan en esas áreas. Entonces la muchacha, que era esclava, se dio cuenta, porque ella, una de sus misiones, yo creo que era lavar la ropita de ellos, ¿me entiendes? De Naamán y de su esposa. Entonces ella comenzó a ver las marcas de sangre que tenía la ropa de él. Pero no quiero saber. Pero ¿cómo no se daba cuenta la esposa? O sea, hacía. No, yo creo que se daba cuenta, pero es que era un secreto, porque si se sabía que él tenía lepra, la gente ya no iba a querer participar con él o obedecerle, y él podía perder su puesto de general del ejército, que eso tenía muchos beneficios, porque era como la mano derecha del rey. No sé. Entonces ganaba dinero, tenía buena casa, tenía buena posición social. Entonces yo creo que la esposa sí sabía, obviamente, pero todos estaban en secreto, ¿me entiendes? Ya. No vamos a contar a nadie. Pero a mí lo que me llama la atención de esta muchacha, imagínate, se la llevan de esclava de su tierra, la separan de su familia, de su pueblo, de sus costumbres, de todo, y se va de esclava a otro país, ¿me entiendes? Donde la hacen trabajar todo el día, no recibe sueldo ni ningún beneficio porque es esclava. Ella podría haber sentido odio o resentimiento, ¿me entiendes?, con ellos. Pero era una muchacha, para ser tan jovencita, como noble de corazón, porque ella, al darse cuenta que Naamán tenía lepra, fue a hablar con la esposa de Naamán y le dijo: ¿sabe? En mi pueblo hay un profeta que se llama Eliseo. Si mi señor, dice, si mi señor Naamán, porque así tenían que tratarlo, va donde el profeta, él lo va a sanar de su lepra. Entonces los únicos que sabían que él tenía lepra era la esposa y el rey. El rey también sabía. Y ahora ella. Claro. Entonces Naamán va donde el rey y le dice: ¿qué hago? Ella dice esto y esto, que hay un profeta que me puede sanar. Entonces el rey le dice: anda, pero yo voy a hacer cartas y voy a mandarte con regalos, te voy a mandarte con plata, con oro, con vestidos de púrpura, animales, muchas cosas, para que tú lleves como obsequio, y una carta escrita por mí, para que tú la lleves al rey de Israel, para que él haga que ese profeta o quien sea que te sane.
Entonces Naamán con parte de algunos hombres que iban con él, ayudándole a cargar los animales con los regalos, y llegan donde el rey de Israel. Y el rey de Israel como que no entendió bien la carta. Él entendió que el rey de Siria le estaba pidiendo a él que sanara a Naamán. Y decía, ¿que acaso yo soy Dios? ¿Que me voy a poder sanar a este hombre? ¿Y quién era el rey de Israel en ese tiempo? No sé, porque dice el rey de Israel, pero no dice el nombre. Aparte que duraban tan poquito que los mataban a cada rato. ¿Sí? Entonces no ¿cómo se ¿Qué llama? tenían que hacer para que mataran al rey? Nada, porque cada quien decía, no, ahora yo quiero ser rey, lo mataban y se quedaban con el lugar. Era como bien... Y no solo mataban al rey, sino que mataban a todos sus hijos para que no quedaran descendientes. Era como bien... La toma del poder era bien fuerte. Bueno, pero la cosa es que llegan ahí y entonces lo que hace el rey, lo que se hacía en ese tiempo cuando entraban, porque él dijo, lo que el rey de Siria está haciendo, me está mandando a pedir algo imposible para mí, para buscar una excusa para hacer guerra de nuevo conmigo. ¿Me entiendes? Y llevarse ya lo que no se llevó la vez pasada, y llevarse más esclavos, y llevarse lo poco que nos queda. Entonces él lo que así hizo fue como rasgar su ropa, que era lo que se hacía en ese tiempo cuando estaban como en duelo, como en tristeza, como en desesperación. Hacían eso. Y entonces cuando Eliseo se enteró lo que había pasado, le mandó decir al rey, mándame a Naamán a mí. Y entonces Naamán partió allá y llegó a la casa de Eliseo. Naamán era como te dije, el general del ejército. Él era como el segundo después del rey. Él estaba acostumbrado a que cuando él caminaba, todos se inclinaban, limpiaban el camino donde él caminaba, todos dejaban de hacer sus cosas para hacerle reverencia. Él estaba acostumbrado a ese trato. Entonces él cuando llegó, le dijo al siervo de Eliseo, que se llamaba Jesse, le decía, dile a tu maestro, al profeta, que estoy acá, que me venga, que necesito hablar con él. Y entonces fue el siervo y le dice a Eliseo, hey, afuera está Naamán, dice que por favor si puedes salir a hablar con él. Y Eliseo, dile que estoy ocupado, pero ya sé cuál es el problema que él tiene. Dile que vaya al río Jordán y se hunda ahí 7 veces, que se hunda y salga del río 7 veces. Y cuando a la 7ª vez, él va a salir totalmente limpio de la lepra, de todo su cuerpo. Y salió Jesse y le dijo a Naamán eso, y Naamán enfurecido. ¿Qué se cree este? Dice, yo vine hasta acá, ni siquiera sale a recibirme. Yo, Naamán, el general del ejército de los sirios, y me voy a ir a meter a ese río mugroso, porque parece que el río Jordán es un río como no es clarito. Parece que es como medio café. Como Galveston. Como Galveston. Entonces, como las torpederas en Chile. Pero las cosas que la San Mateo y otra playa más fea. Y la cosa que ¿cómo se llama? Que Naamán dice, en Damasco hay otros ríos más bonitos, que Damasco es un lugar de Siria. Creo que es la capital de Siria. Dice, me hubiera por lo menos mandado a esos ríos, que me hubiera meter a ese río cochino, le dice. Vámonos, le dice a su hombre, pero venimos a perder el tiempo acá. Pero había un hombre ahí que se enteró ya que iban, sabía ya lo que era lo de la lepra, y entonces le dijo, Señor, le dice, si le hubieran pedido algo difícil de hacer para sanarse, ¿usted no lo hubiera hecho? Y él dice, sí, dice, bueno, ¿qué pierde? Húndase 7 veces ahí, ¿qué va a perder? Y entonces, bueno, nada más, dice, bueno, ya voy. Y se hundió las 7 veces, y dice que la 7ª vez salió de ahí, pero con la piel como de un bebé. O sea, suavecita, sin marcas, sin cicatrices. Entonces él estaba súper feliz. Entonces se devolvió donde Eliseo, y volvió a salir Jesse,
y le dice, ¿qué necesita? No, dice, vengo a darle las gracias a Eliseo, mírame la piel cómo está, toda suavecita, toda limpia, le dice. Así que les vengo a entregar estos regalos de parte mía y del rey. Y partió Giesi para adentro y le dijo a Eliseo lo que había pasado. Y Eliseo le dice, dile que no quiero nada, que no le voy a aceptar ningún regalo. Le dijo, porque no es el momento para mí de aceptar regalos. Yo solamente estoy siguiendo las órdenes de Dios, que a él le agradezca. Y entonces Naamán dijo, de ahora en adelante, porque en Siria tenían muchos dioses, yo no voy a adorar a ninguno de esos dioses, ahora yo voy a adorar al Dios de Eliseo. O sea, a través de esta niña que era esclava, se convirtió al Señor el general del ejército. Imagínate, y los hombres que estaban ahí con él, imagínate el cambio que hizo esta niña. Que a veces uno piensa, no, ¿qué voy a hacer yo si yo no puedo hacer ninguna diferencia? Yo nomás soy una estudiante, o yo soy muy chica, o yo quizás no hablo muy bien este idioma, o tengo un puesto insignificante. Yo no puedo hacer ninguna diferencia en mi entorno. ¿Y le hicieron algo a la niña? ¿Le dieron...? No, la verdad que ahí después no la nombran más. Pero yo me imagino quizás que sí. La Biblia siempre me falla en esa parte. Sí. Yo me imagino que tienen que haberle dado por lo menos las gracias. No sé. Pero bueno, la cosa es que Naamán se va feliz. Pero Giesi, el criado de Eliseo, dice que es tonto Eliseo, dice. ¿Giesi? Ajá, pero se lo piensa en su mente, po. Dice que es tonto, dice. Tantas cosas que el sirio le traía de regalo y él no quiso aceptar ninguna. Dijo, yo voy a ir a ganar cosas, dice. ¡Oh! Y ya había avanzado como una milla ¡Giesi! el Naamán y Giesi se fue escondido y lo alcanzó. Y cuando Naamán lo vio, hizo parar a todo y le dice, ¿qué pasó? No, le dijo, lo que pasa es que cuando usted se fue, llegaron unos profetas de visita. Y entonces él dijo, hoy no tengo nada para darles, dijo. Así que quería pedir si usted le podía mandar un poco de plata y vestidos para que Eliseo se los dé de regalo a estas visitas que llegaron de sorpresa. Claro, dijo Naamán, toma todo lo que tú quieres. Y le dio 2 sacos con plata y 2 vestidos de los más caros. Y entonces Giesi estaba contento y se fue y lo escondió en su casa. Giesi abrió el camino para Judas. Y al rato llegó donde Eliseo, así como haciéndose el tonto, así. ¿Cómo está todo? ¿Quiere otro tecito? Le preguntaba. Y entonces Eliseo le dice, Una marraqueta. ¿de dónde vienes? ¿Ah? Una marraqueta. ¿Una marraqueta? ¿Una yuyita? No. Un super 8. Un super 8. Como dice mi mamá, super 8. Qué bonita gringa. Y entonces viene y dice, Eliseo le pregunta a Giesi, ¿de dónde vienes? Y Giesi le dice, no, allá afuera por ahí. Y Eliseo le dice, mi corazón estaba contigo, le dijo, cuando perseguiste al sirio y te quedaste con las cosas. Y de castigo, la lepra que él tenía, ¡Oh! ahora la vas a tener tú y tus hijos. Entonces toda la familia de él pagó las consecuencias de su ambición. Ya. Así que fue bien triste. ¿Y Eso murió? que pasó. No, porque después sale nombrado varias veces. Entonces yo no sé si después se sanó o anduvo con lepra todo ese tiempo. Porque la cosa es que, bueno, después, yo me imagino, porque yo estuve buscando y no encontraba los nombres, pero me imagino que tiene que haber sido otro rey, porque pasó tiempo después. Pregunta Sí. absurda. Ajá. ¿La lepra te mata? ¿O te puede permanecer por años en la piel sin que te haga nada? Es que depende de cómo avance, ¿me entiendes? Porque la lepra lo que hace no te ataca como los órganos, sino que se empieza por áreas, los dedos,
¿me entiendes? Las piernas, hay cosas que no te matan, como que se empieza, tú sabes, la carne a podrir y a caer. Sí, yo pregunto porque yo tomé microbiología y el profe mostraba fotos de gente con lepra y te come la piel. Te deja como... Pero, ¿sabes tú de lo que más no muere la gente, pero que es como que lo más que afecta la lepra? Es que la lepra, como te come los nervios, tú pierdes la sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que venían las ratas en la noche al sentir el olor de la carne ahí y te comían los dedos, las manos, los brazos, las piernas y la persona no sentía nada. Entonces ellos tenían que organizarse de que siempre uno tenía que estar despierto para avisar si habían ratas, ¿me entiendes? Entonces la lepra es como la gangrena. Es que mostraba fotos de gente de la lepra y le comía los párpados, así que siempre tenían los ojos abiertos, no tenían labios. Ahora hay una cura para eso, entonces ahora ya no es tan, en ese año era como ahora el SIDA, ¿me entiendes? O otra, no sé qué enfermedad habrá que era como la más común e incurable de ese tiempo. Esa era como las pestes de ahora, como, no sé. Debería de haber diferentes grados de... Me imagino que depende mucho de la persona, del organismo de la persona, no sé. Pero bueno, la cosa es que, bueno, pasó más tiempo. Entonces yo no sé si estaba el mismo rey de Siria el que mandó a Naamán o había otro, no sé. ¿Cómo se llama? Pero él quería volver a atacar a Israel. Entonces él se organizaba en Siria. Lo normal, atacar a Israel, lo normal. Siempre Israel ha tenido problemas con sus vecinos de las fronteras. Entonces el rey de Siria se organizaba con su ejército y planeaban estrategias de ataque. Pero el Señor le decía a Eliseo, los sirios quieren hacer esto y esto, atacar por aquí, hacer allá. Entonces Eliseo iba donde el rey y le decía, hey, los sirios quieren hacer esto y esto. Entonces el rey tomaba precaución y cuidaba esas áreas. Entonces cuando los sirios iban a atacar, no podían porque estaba ya Israel ya ahí. Entonces decían, no funcionó, entonces vamos a entrar por acá, vamos a hacer esto, otro y todo. Cuando iban, ¡pum! Porque Eliseo ya le había avisado al rey. Y así pasó una y otra vez. Y entonces el rey de Siria dijo, aquí tiene que haber un soplón, un sapo, ¿cómo se llama? Uno que se va de espía. Y le cuenta al rey de Israel lo que está pasando. Quiero saber quién es. Estaba así como bien furioso. Y le dijeron, Señor, no hay ninguno de nosotros. Dice, lo que pasa es que en Israel hay un profeta que se llama Eliseo. Y él le cuenta al rey todos sus planes, hasta lo que usted piensa en su cuarto cuando está solo, hasta eso Dios se lo dice a Eliseo. Entonces el rey dijo, vamos a tener que ir a deshacernos de Eliseo. Y entonces él mandó como al ejército, a un grupo de hombres, no ejército, pero como a un grupo a atrapar a Eliseo. Y entonces salió el criado de Eliseo, que parece que también era el mismo Jesse. Y salió y de la casa de repente miró y estaban enfrente rodeados del ejército de Siria. O sea, venían todos ellos solo contra Eliseo. Y entonces entró en pánico el criado. ¡Ay, hasta aquí llegamos! Le dijo, porque por mucho que usted tenga poderes, somos usted y yo. Y mire todos los que hay ahí. Y entonces Eliseo le dice, ay, Jesse, le dice, le voy a pedir a Dios que te abra los ojos. Y entonces dijo, pues yo los tengo abiertos. No, le dice, los ojos espirituales. Y veas que no estamos solos. Y veas lo que yo estoy viendo. Y le abrió los ojos y vio que alrededor de ellos, ¿te acuerdas cómo se fue Eliseo en un carro de fuego? Estaban rodeados de carros de fuego por todas partes. Entonces no estaban solos. ¿A ti te gustaría que te abriera el ojo espiritual para que veas lo que está pasando? ¿O a ti te daría miedo? Porque a mí me daría un poco de miedo. No, pero fíjate que una vez con tu papá tuvimos una experiencia parecida, no sé si te conté.
nosotros en ese tiempo íbamos a la iglesia del pastor chileno. ¿Te acuerdas que los servicios eran en la noche? Sí. Y después siempre nos quedábamos hasta tarde porque que el cafecito, que esto, que lo otro, ¿te acuerdas? Sí. Conversando. Entonces nos veníamos a veces después de las 12 de la noche recién a la casa. Ajá. Bueno, nos Yo veníamos. me divertía. En ese tiempo vivíamos en el Colony Oaks. Ujú. Vivíamos allá. Yo venía manejando y yo cometí un error manejando, que había un disco pare en la esquina que nosotros teníamos que doblar a la derecha. Ya eran en 12 o 1 de la mañana, no andaba casi nadie en la calle y yo tendría que haber parado unos segundos y después doblar a la derecha. La cosa es que no andaba nadie, entonces yo no paré el vehículo como completamente, como que medio paré, vi que no venía nadie y doblé. Y seguí al estacionamiento de los apartamentos. No me fijé que había un policía. Entonces el policía nos siguió y se metió adentro del estacionamiento. Y la cosa es que, pero como yo no sabía realmente por qué me había parado. Entonces viene y era un gringo y se asoma. Así que tú estaba parada fuera del auto, pues se asoma así. Y quedó así como te diré, como congelado. Entonces quedó así y no hablaba, po. Y yo lo miraba y miraba a tu papá. Lo miraba y miraba a tu papá. Y entonces yo vengo y le digo como ¿qué pasó? ¿Me entiendes? Entré al estacionamiento ahí y apareció el policía detrás. Yo dije, ¿y ahora qué pasó? Bueno, se baja el policía ahí y se agacha. Y cuando nos miraba, pero estaba como, te digo, no, como congelado quedó ahí, po. Y entonces, y pasaron como hartos segundos, po. Y yo lo miraba y miraba a tu papá. Lo tenía aquí bien cerca, po, que se había agachado ahí justo en la ventana. Y como no decía nada, le pregunté yo, po. Y le digo, disculpe, le digo yo, ¿por qué me paró? Y entonces empezó a hablar, pero tiritaba. ¿Y le tiritaba qué? Lo así tiritando. Y entonces decía, no, es que tú, que... Y como que no decía las frases completas. Como que, no, es que en la esquina, el stop, no paraste. Pero así como le digo yo, disculpe. No, está bien, it's okay. Y se fue corriendo. Yo lo miré por el espejo y corría. Corría. Me subió a la patrulla y se fue. ¿Qué habrá visto al lado mío? Entonces yo no sé si él vio, porque no nos dijo nada, pero algo vio. Nosotros veníamos de la iglesia. Entonces algo él vio que como que lo atemorizó y lo hizo tiritar y nos pedía disculpas. Perdón. Y se fue corriendo. Yo en la parte de atrás sentada con un ángel y no lo veo. Yo creo alguien traíamos ahí y lo asustó y se fue. Entonces esa ha sido como la experiencia más cercana que he tenido más o menos a la historia que estábamos contando. Pero a ti también te pasó algo en el aeropuerto bien increíble. Cuéntalo tú. Yo fui a Chile por la primera vez y ha sido la única vez que he ido en el 2017. Tenía como 12, 13 años. Era mi primera vez en avión, mi primera vez viajando fuera del país, iba sola. Durante mi paseo a Chile iba bien acompañada con azafata, me entendían, entonces siempre estaba bien cuidada. Pero en este momento particular estaba viajando desde Antofagasta de vuelta a Santiago, ¿cierto? Uh-huh. No, iba de Santiago a Antofagasta. De Santiago, ok, no me acordaba si era de para allá o para acá. No, de Santiago. Ya. Iba desde Santiago a Antofagasta. Entonces, en ese momento, en ese instante, no andaba con azafata. Me tenían que buscar la puerta. La puerta. Uh-huh. Y era un aeropuerto grande, el aeropuerto de Santiago. Entonces, obviamente estoy chiquitita, no estoy acompañada, mi primera vez viajando. Andaba con mi maleta yo misma. Entonces estaba perdida. Yo me recuerdo que estaba en una escalera. ¿Cómo se dice? How do you say escalator? La escalera mecánica. La escalera mecánica estaba ahí. Y yo mirando mi... Oh my gosh. ¿Tu pasaje? Oh my gosh. Mi pasaje y yo mirando los números y yo los miraba y me daba miedo. Estaba con harta ansiedad porque
chuta, estoy viajando sola, son los números, pero no sé cómo llegar, estoy grande, estoy confundida y todo. Y detrás mío me toca un hombre y me dice, ¿estás perdida? Y yo digo... Y obviamente cuando... Tú no deberías de decirle a alguien que estoy perdida y estoy viajando sola. Pero estaba tan asustada que yo dije, sí, voy sola. Tenía tanto miedo y me dice, ya dame tu pasaje y yo lo veo. Entonces me lo mira, ok, acompáñame. Y él me llevó hasta la puerta, hasta que me atendieran. Y cuando yo doy la vuelta para darle las gracias, se fue. Había desaparecido. Se había desaparecido el caballero. Pero en un segundo, ¿no? No sé quién me dio, quién me trajo, pero la cuestión es que llegué sana. Sí, eso es lo importante a veces de las oraciones, pues de que poner siempre a los hijos y todo en que te mande ángeles, que estén en buenas manos, que te protejan, que te cuidan. Y yo creo que a lo mejor fue un angelito porque que te apareció, porque como te decía, cuando estábamos viendo los milagros de Eliseo, de cosas así, de los panes, del hacha, que a veces uno ve cosas como que no son tan importantes, pero Dios está en todo momento, que uno no necesita las cosas como wow, o en las cosas de cotidianas. No, pues. y Dios sabía mis circunstancias, estaba tan perdida, tan solita, andaba con mi maleta sola, en ese momento de ir de transición de allá para acá, no andaba acompañada, entonces él supo que necesitaba una ayuda extra para ayudarme hasta la puerta. Sí, es que cuando tú haces viajes internacionales, es hasta los 14 años que tú puedes contratar azafata. Pero cuando son vuelos nacionales, mi mamá averiguó, pero eran solo hasta creo que los 12 años, tú estabas un año más. Entonces no pudimos ponerte, porque ya como en Chile ya eras como adulta, no adulta, pero ya independiente para viajar sola. Así que, pero Sí. no, mira, gracias a Dios Dios te Estaba mandó. contenta y dije, voy a viajar sola, voy a ir hasta mi puerta sola. Pero después cuando llegó el momento dije, Sí, se complicó el tema. Así que, pero bueno, la cosa es que volvimos a Eliseo y le abrió los ojos a su criado y él vio todo el ejército que tenían con él. Entonces, eso ya él se quedó tranquilo de que Dios estaba en control porque ya había mandado a su ejército. Pero no fue necesario ocuparlo porque Eliseo le dijo a Dios, así como le abriste los ojos a Jesse, quiero que se los cierres a los sirios. Y quedaron todos ciegos en ese momento. Yo pienso que era un grupo como de 20 o 30, no creo que haya sido un grupo muy grande, porque Eliseo fue y le dijo, hey muchachos, ¿qué están haciendo? Y ellos estaban todos ciegos ahí, no veían nada. Y le decían, venimos a buscar a Eliseo, pero no sé qué pasó, no podemos ver. Ay no, le dice, Eliseo no vive aquí, le dice el mismo Eliseo. Y le dice, él vive más allá, yo los llevo. Y dice que los organizó en filita. Iban todos tomaditos así como de la cintura, uno detrás del otro, y se los llevó caminando y los llevó al centro de la ciudad, en Samaria. Y de repente el rey los ve llegar a Eliseo con todos los sirios. Y Eliseo le dice a Dios, ahora que puedan abrir sus ojos, que puedan ver. Y se le abrieron los ojos a los sirios y se vieron que estaban en la capital de Israel, rodeados de los israelitas. Y entonces el rey salió y le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Que los mate? Y Eliseo le dijo, no. Le dijo, atendámoslos, no es culpa de ellos, ellos van a ser nuestros invitados. Y los sentaron a los sirios, les dieron de comer y se fueron. La cosa que, ahora viene la parte triste del final de nuestra historia, de nuestro casi final de nuestro capítulo de hoy. Que yo creo que de todas las historias de la Biblia, esta es una de las más terribles. Y eso que, imagínate, hemos hablado de cuando han matado a los recién nacidos en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Jesús, han pasado muchos tiempos de crueldades, pero esta como una de las más que a mí personalmente la que más me ha impactado. Cada vez que Israel caía en desobediencia, que la desobediencia era comenzar a adorar a otros dioses, Dios le quitaba su protección y permitía que otros ejércitos lo atacaran.
Entonces, Siria nuevamente atacó a Israel, pero no lo atacó como otras veces, de entrar a la ciudad con armas y matar. No. ¿Te acuerdas que yo te conté que las ciudades estaban con muros, ¿no es cierto? Cerradas. Lo que ellos hicieron, dijeron, vamos a matarlos lentamente de hambre. Entonces, ellos lo que hicieron es que rodearon donde estaban las puertas de la ciudad de Israel para que nadie pudiera salir a buscar comida afuera. Entonces comenzó a pasar el tiempo y ellos tenían sus reservas de comida adentro, pero estamos hablando que era un pueblo numeroso y la comida llegó un momento que se acabó. Ellos comenzaron ya a pasar hambre y nunca, yo digo, en todo ese tiempo nunca se les ocurrió arrepentirse y decirle a Dios, Señor, hicimos mal, tú nos quitaste tu protección porque nosotros nos equivocamos, sino que ellos continuaron en la desobediencia. Entonces llegó el momento en que ya no había que comer. Entonces viene una mujer que tenía un bebé y va donde su vecina, que también tenía un bebé, y le dice, ¿qué te parece si hoy cocinamos a mi hijo, nos lo comemos y mañana cocinamos al tuyo? Oh, dijo la vecina, buena idea, dijo, porque como quiera nos vamos a morir, nuestros hijos igual se van a morir de hambre. Entonces, en vez de morirnos todos, mejor que se mueran los niños solamente. Para que tú veas el nivel que estaba el pueblo, cuando la desobediencia llega a tal nivel que la persona como que hasta sus sentimientos cambian de la gente. Porque imagínate, esa mujer ya no tenía ni instinto maternal. Y así lo hicieron. Cocinaron a un bebito, se lo comieron y llegó el siguiente día. Entonces ya fue donde su vecino le dijo, ya es turno de que entregue a tu bebé y nos comamos a tu hijo. Pero ella lo había escondido. Escondió a su hijo y lo escondió tan bien que la otra no lo pudo encontrar. Y entonces andaba llorando. Yo creo que entre rabia, entre sentirse traicionada, desesperada, llorando. Y justo se encuentra con el rey. Y le dice, ¿por qué estás llorando? Y ella le cuenta lo que pasó. Y el rey como que ahí se dio cuenta. O sea, ya mi gente se está comiendo a sus hijos. O sea, ya como que ya caímos al fondo del pozo. Y entonces le dio rabia. Por eso te digo, en vez de admitir sus errores, él se llenó de rabia contra Eliseo, porque él veía en Eliseo la representación de Dios, porque Eliseo era el profeta más activo de Dios de ese tiempo. Y dijo, me voy a ir a matar a Eliseo, ya estoy harto. Entonces Eliseo sabía lo que iba a pasar, entonces mandó como a su ayudante, el rey, a decirle al profeta, a matarlo. El profeta le dijo, no, ni me mates, le dijo, porque mañana a esta hora va a sobrar la comida. En ese tiempo, ¿sabes tú lo que la gente se peleaba por comprar? 2 cosas que tú no vas a creer. La primera, la cabeza de los burros, que antes se botaba y se comía en otras partes. La cabeza del burro era como lo más preciado en ese tiempo, que era como lo último que iba quedando. Y el excremento de la paloma. Vendían y compraban el excremento de la paloma. ¿Por qué? Porque la paloma come semillas. Entonces ellos como que ponían, me imagino como en vapor, el excremento de la paloma y derretían todo lo que era el excremento y se quedaban con las semillas y eso se comían. A ese nivel estaba ese pueblo. Y entonces Eliseo le dice, mañana a esta hora va a haber carne, harina, aceite, le decía, pero hasta que sobreabunde, le dijo. Porque Dios
les va a levantar el castigo, porque ya vio ya lo desesperados que están. Y el tipo, el que me haya mandado el rey, se rió. ¿Qué le dice? Imagínate que ya nos estamos muriendo de hambre y mañana vamos a tener comida para todo el pueblo. Eso es imposible, le dice. Y Eliseo le dice, para Dios, dijo, no hay imposible. Y sí va a pasar, pero tú vas a ver eso, pero no lo vas a disfrutar. Bueno, la cosa es que fuera de los muros de Israel habían 4 leprosos que ellos, tú sabes que no tenían permitido vivir dentro de las ciudades, sino que tenían que vivir fuera. Ellos vivían de lo que la gente les regalaba, pero en ese tiempo la gente no tenía ni para ellos. Entonces los leprosos también se estaban muriendo de hambre fuera. Entonces ellos dijeron, vamos donde los sirios a entregarnos como esclavos, como lo que sea, a ver si nos regalan algo de comer. Y si nos matan, que nos maten, porque como quiera nos vamos a morir igual aquí. Y dijeron, bueno, vamos, no tenemos más que perder. Y partieron los 4 leprosos al campamento donde estaban los sirios, pero Dios provocó que hizo como en los pies de los leprosos, como que se hubiera puesto micrófonos. Entonces cada paso que ellos daban, se escuchaban que eran como 100 hombres, o que eran como caballos, que eran unos ruidos tremendos. Cada paso que daban en el campamento sirio se escuchaba como que venían caballos y muchos hombres caminando como un ejército. Entonces los sirios pensaron que el ejército de Israel se había aliado con los eteos, creo que nombre, y con los egipcios para combatir entre todos a los sirios. Y ni siquiera se quedaron a averiguar qué estaba pasando y huyeron. Y abandonaron el campamento con sus animales, con la comida, con su ropa, así, no se llevaron nada. Entonces cuando los leprosos llegaron, dijeron, hello, sirios, sirios. Y no había nadie, po. Y ellos tenían, tú sabes, como las carpas, como los tents. Y entonces, ¿abrían? Nada. Abrían aquí nadie. Y comida por todas partes. Y entonces ellos empezaron a comer los leprosos. Y dijeron, vamos a esconder la comida para después. Ya comieron hasta que quedaron satisfechos y empezaron a esconder. Y después se sentaron y dijeron, allá un pueblo se está muriendo de hambre, dijo. ¿Por qué no les vamos a avisar lo que pasó? Y partieron de nuevo los 4 leprosos de vuelta y había unos guardias ahí cuidando la puerta de la ciudad y le contaron, fuimos a los sirios, no hay nadie, no sabemos qué pasó, la cosa es que se fueron y dejaron todo ahí, hay mucha comida para todos. Entonces el rey dijo, no, dijo, los sirios deben de haber sido una trampa, deben estar escondidos ahí porque saben que estamos desesperados de hambre y es como una carnada que nos están tirando para que nosotros vayamos, cuando lleguemos ahí nos van a atacar. Entonces mandó unos hombres a investigar y fueron los hombres, investigaron y vieron que era verdad lo que decían los leprosos, no había nadie, había mucha comida. Entonces volvieron y le dijeron al rey y el rey dijo ya, que fuera todo el pueblo. Entonces puso al encargado, el que había ido a hablar con Eliseo, tú te vas a encargar de poner orden en la gente porque la gente está como desesperada. Y los va a hacer que se organicen para que entren en orden al campamento y todos puedan comer. Entonces se pone el hombre ahí para poner orden, pero la gente estaba tan desesperada que le pasaron por arriba y el hombre vio en el campamento toda la comida de los sirios y cuando se puso así para poner orden, la gente le pasó por arriba y lo mataron. Y se cumplió lo que dijo Eliseo, que él iba a ver todo, pero no lo iba a disfrutar. Y entonces ese fue como el último, no sé si milagro, pero la última como revelación bíblica que aparece de Eliseo. Al tiempo después, Eliseo se enferma y ya estaba viejito, su ministerio duró 50 años. O sea, duró bastante, duró creo que el doble del tiempo. Porque el ministerio de Elías duró 20 y tantos años. Y el de Eliseo duró 50 años. Más había pasado 10 años con Elías,
de sirviente o de, no sé, como de seguidor, entonces de discípulo. Así que, y la cosa es que bueno, llegó el que era rey en ese tiempo de Israel, como sabes, a despedirse de Eliseo, que estaba ya por morirse. Pero Eliseo yo creo que no se quedó quieto hasta el último. Porque viene Eliseo y le dice, toma ese arco y esa flecha. Y le dice, tírala por allá lejos. Y la tiró y todo. Y después le dice, patea el suelo con tus pies. No le dijo cuántas veces, sino que le dijo, patea el suelo. Y viene el rey de Israel y pateó el suelo 3 veces. Y paró como diciéndole, ya, ¿y ahora qué? Y Eliseo le dice, ¿por qué paraste? Tendrías que haber seguido. Y dice, por haber parado la 3ª vez, solo vas a derrotar a los sirios 3 veces más. Pero después ellos te van a derrotar a ti. Por no haber seguido, por haberte dado por vencido antes de que yo te dijera. Haber parado de seguir las instrucciones antes de que yo te dijera. Así que así fue, pues después del tiempo que Eliseo se murió, el pueblo de Israel había ganado a los sirios solo 3 veces. Y después los sirios ganaron sobre ellos. Así que hay una lucha constante hasta el día de hoy. En Israel y Siria se enfrentan todavía. Las mismas fronteras que tenían problemas en ese tiempo son las mismas fronteras que se están peleando ahora. Así que no muchas cosas han cambiado desde ese tiempo. Así que bueno, y el último milagro por el que habíamos hablado la vez pasada, ¿te acuerdas? ¿Cuál fue el último milagro de Eliseo? Cuando estaba ya muerto y vinieron a enterrar a otro. ¿Te acuerdas? Yes. ¿Cómo fue? Había un muerto. Estaban peleando. Tiraron a Eliseo. Sí. Resucitó. Exacto, y venían a enterrar a una persona que había muerto, a un hombre, y justo cuando lo iban a enterrar llegaron los moabitas, que eran como unas tribus que en ese tiempo atacaban así, y ellos vieron que iban a ser atacados por los moabitas, así que tiraron al muerto al primer hoyo que encontraron, y ese hoyo de esa tumba era justo la de Eliseo. Y cuando ese muerto tocó los huesos de Eliseo, ese muerto resucitó. Y ese fue el milagro número 14 de Eliseo. Se concluyó. Así que bueno, hoy día terminamos. ¿Viste que fue interesante? Fue interesante. Muchísimas cosas pasaron en la vida de Eliseo. Fue un profeta. ¿Sabe lo que a mí me llama la atención de él? Que él nunca dudaba. Él se enfrentaba, ¿viste?, a diferentes situaciones con diferentes personas. Y él tenía, no sé, esa seguridad de que Dios siempre lo iba a respaldar, de que si él iba con Dios no tenía nada que temer. Él tenía esa tranquilidad de enfrentar todas esas situaciones, que eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que aprender de Eliseo, que nosotros nos estresamos con tanta facilidad cuando las cosas no nos resultan o nos enfrentamos a situaciones. A mí, sobre todo, yo me estreso y yo me empiezo a poner nerviosa y empiezo a pensar, y si pasa esto, si pasa lo otro, y como que se nos olvida que Dios está en control siempre. Y eso Eliseo nunca lo olvidó. Y por eso a mí me gustó mucho este versículo y me gustaría cerrar con este versículo. No sé si lo quieres leer tú. Está en Santiago 1:6. Ese. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Eso dice, pida con fe, no dudando nada. O sea, cero duda. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. La onda del mar son las olas. Dice que es arrastrada por el viento. ¿Sabes que el viento es el que mueve las olas del mar? Y echada de una parte a la otra. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. De repente podemos orar o leer la Biblia o ir a la iglesia y tener como la fe bien fortalecida, pero algo nos sucede y se nos olvida todo. Todo lo que aprendimos, todo lo que hemos vivido, todo lo que conocemos,
y nos llenamos de temores y de dudas entonces Dios no quiere eso, no quiere que a veces tengamos como harta fe y de repente nos quiere como que siempre, ¿me entiendes? Él nunca dice, pues siempre te he dicho eso, se confunde como dice, cuando dice uno va a ser cristiano, todo te va a ir bien. No, te van a pasar cosas malas como a todo el mundo. La diferencia es cómo las enfrentamos. Al saber que no estamos solos, que tenemos el respaldo de Dios, podemos enfrentar esas circunstancias difíciles de otra manera, como Eliseo. Que Eliseo siempre, cuando venía al ejército, tranquilo, no estamos solos, hay un ejército con nosotros. ¿Me entiendes? Cuando vino el hombre poderoso, quiero que me venga a ver Eliseo, que fuera, estoy ocupado, estoy con Dios ahora, no te puedo atender. Él sabía quién era, con quién estaba. Entonces yo creo que con eso nos tenemos que quedar nosotros de parte de Eliseo. Y cuando vengan momentos difíciles, lo mismo. Calm down. Yo tengo que aprender eso. Eso es lo que a mí me cuesta bastante porque yo... Pero bueno, así que espero que les haya gustado. ¿Te gustó? Sí. El capítulo de hoy y que nos quedemos con esa enseñanza, pues una enseñanza de ser un poquito más como Eliseo. No dudar. Ese es el tema, yo creo que el título que le vamos a poner ahora. No dudar. Así que bueno, que Dios les bendiga y nos vemos en un nuevo capítulo de Resplandeciendo. Hasta la próxima semana.